Bueno, nos preguntábamos quién es Edmundo González Urrutia, el candidato por el que María Corina Machado y toda la oposición apuesta ahora para derrotar a Maduro, y además los trucos que el régimen está realizando para que de todos modos la oposición se quede sin un candidato unitario en la boleta. Le vamos a explicar, y tenemos con nosotros a José Amalio Graterol, que es secretario político de 20 Venezuela, también vocero del Comando Venezuela, que es pues un comando, para llamarlo, de trabajo político, tanto en el país como aquí en Estados Unidos, primero para apoyar a María Corina y ahora para apoyar a González Urrutia. José Amalio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, siempre a la orden. A ver, empecemos por los pesimistas, ¿no? Los que te dicen, se van a robar las elecciones, no hay que ir. ¿Qué respondes? En el año 2015 se logró demostrar que si la gente iba a votar, por más de que el régimen es un régimen tramposo, un régimen criminal, un régimen que trata de bloquear el tema electoral, se ganó la Asamblea Nacional en sus 2/3 partes. Después hicieron una trampa para quitar 3 candidatos, pero si la gente vota, se gana. Ahora, el problema que hemos tenido actualmente es el bloqueo electoral que ha hecho el régimen. En primer término, María Corina Machado es la líder indiscutible de Venezuela, que ganó casi unánime una elección primaria donde todo el régimen Inédita, estaba además, en contra, donde había gente en contra de esto, que trataron de paralizar que no se hiciera la primaria, y María Corina Machado sacó casi 3 millones de votos, el 93% del apoyo en la elección del 22 de octubre. Ha sido inhabilitada arbitrariamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, y seguían diciendo que bueno, que ella no quiere estar en la ruta electoral. Nosotros nos mantenemos en la ruta electoral y María Corina propuso como su representante a la doctora Corina Lloris, que tampoco la permitió el régimen inscribir. Y es de allí que el 26 de marzo le permiten a la Mesa de la Unidad Democrática una prórroga de 12 horas para inscribir un candidato que fue llamado un candidato tapa, un candidato que era para cambiarlo por algún otro candidato, que es el doctor embajador Edmundo González Urrutia. ¿Por qué sí hay que confiar en...? Porque la gente, aquí los que lo vemos de la distancia pueden decir, porque a él sí se lo han permitido. A él se lo permitieron como un candidato tapa, ¿no? ¿Qué significa ahí eso? también se jugó Caribe, ¿no? ¿Qué es un candidato un candidato tapa? que tenían ahí para poder... ¿Pero que lo tenía quién? Que lo tenía en la Mesa de la Unidad, se le permitió la Mesa de la Unidad, el CNE lo permitió, pero era un candidato que en principio era para cambiarlo por otro que el régimen, que sí fuese potable para el régimen, como en este caso el gobernador del estado Zulia, el señor Manuel Rosales, quien el viernes pasado, 19 de abril, renunció, ¿no? En una reunión con todas las fuerzas políticas de la unidad, renunció y el sábado presentó su renuncia ante el CNE, este sábado pasado, y desde el sábado no se había podido inscribir en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y en otra tarjeta que también está allí, donde estaba postulado Manuel Rosales, a González Urrutia. Pero hoy a las 3 de la tarde fue admitida la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia, no solamente por la Mesa de la Unidad, sino también por Un Nuevo Tiempo y por el otro movimiento MVP que estaba apoyando a Manuel Rosales. Entonces, a esta hora podemos decir que tenemos un candidato unitario en Venezuela, un candidato apoyado por todas las fuerzas de la Unidad Democrática en Venezuela y sobre todo por la líder indiscutible del país, que es María Corina Machado. A ver, vamos por paso para que quien no conoce, como tú o como los venezolanos, el detalle para el público que no es venezolano, que hay mucho aquí que tenemos en este programa. Supongamos que vence el criterio de la elección es un fraude, no vamos a elecciones. ¿Qué pasa si no se va a elecciones? Si no vamos a elecciones, sería por una decisión del régimen de no ir a elecciones por el miedo. No, pero si no va a la oposición, si la oposición se retrae, si decide no participar con este candidato, ¿qué ocurre? Ellos tienen otros candidatos supuestamente de oposición. Bueno, es muy improbable que la oposición... Yo sé, le digo, a ver, porque vamos a darle la opción a los que dicen que no. Y yo siempre le pregunto, bueno, ¿y si no se va, qué pasa? Si no se va, caemos en un tema de una abstención, donde la población no vota, pero por primera vez en 25 años tenemos la posibilidad de que un candidato opositor sea quien lidere el tema de la transición democrática en Venezuela, como es Edmundo González Urrutia. Eso sí se va. Y si no se va, ¿qué pasa? Si no se va sería porque el régimen no lo si no va la oposición y va solo Maduro, ¿qué pasa? Bueno, no son elecciones. No son elecciones sencillamente. Y no queda entonces ahí el argumento. Fíjese, déjeme hacerle más claro, porque parece que no me entiendo, no me hago entender, es un problema mío. Yo creo que hay que ir, pero los que me dicen que no hay que ir argumentan que al
hacer una abstenerse de ir, dejas en evidencia a Maduro de que la elección, de que es un presidente fraudulento, ¿no? Yo creo que no, que sencillamente gana las elecciones y se queda allí. Pero a lo mejor tienen razón los que dicen no podemos ir porque estamos legitimando una elección falsa. ¿Qué responde usted a eso? Todo esto ha sido tan dinámico, desde el día 25 de marzo hasta ahorita, todos los días hay una noticia nueva, hay algo distinto en lo que está ocurriendo en Venezuela con relación a la elección. Si íbamos con un candidato como el gobernador, que es democrático, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, que a criterio de la mayoría del país había sido escogido para ser candidato por Nicolás Maduro, evidentemente eso iba a generar una abstención, iba a deslegitimar al régimen criminal que hay en Venezuela, porque la gente no iba a creer que efectivamente era un candidato opositor que estaba en contra del régimen. Ahora, lo que ha pasado desde el 19 de marzo hasta el día de hoy es que sí tenemos un candidato, que es el doctor Edmundo González Urrutia, que ha sido el presidente del Partido Mesa de Unidad Democrática durante mucho tiempo, una persona que es demócrata, un embajador de carrera, apoyado por todas las fuerzas de la oposición, incluso por el Partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales y por María Corina Machado, lo que determina que no ir a la elección es un error, porque salirnos de la ruta electoral teniendo la posibilidad o la ventana de que una persona que está allí sea apoyada por el 80% del país y que María Corina Machado salga a recorrer el país junto con González Urrutia, garantizaría, independientemente de la trampa que genera el régimen, garantizaría una victoria de la oposición venezolana, una victoria para la transición pacífica y democrática en Venezuela. Claro, sí, porque ahí habría que hacerse la otra pregunta. Si no tienes otra vía para derrocar el régimen, ¿por qué vas a renunciar a la única que tienes? Es como yo lo veo. Pero regresamos con quién es, porque todavía nos queda pendiente quién es este embajador, que buscamos imágenes y no aparecen muchas, y si es transmisible o no ese carisma de María Corina Machado. Bueno, la pregunta ¿es transferible ese liderazgo de María Corina Machado a un señor que fue embajador en Argentina, también en otros países, que yo hoy busqué videos y prácticamente, o sea, no tiene una gran exposición pública, a pesar de ser el hombre que dirigía la mesa, etcétera? ¿Cómo van a lograr esa magia de transferencia? Lo primero que tenemos que entender, y los que somos venezolanos lo estamos entendiendo muy claro, y los que no son venezolanos que nos están viendo, es que el liderazgo que hoy ostenta María Corina Machado es el liderazgo más importante en cantidad de gente del pueblo que apoya a una persona en la historia contemporánea de Venezuela. Está por encima del liderazgo que tuvo Hugo Chávez, Carlos Andrés Pérez y hasta Rómulo Gallegos, que sacó el 74% en una elección en Venezuela. Ese liderazgo ha tratado de ser bloqueado por el régimen, no permitiendo que la líder del país, el sentimiento nacional del país y en quien los venezolanos tienen confianza, que es María Corina Machado, pueda ser inscrita. Y el pueblo estaba esperando que ella dijera por quién vamos a votar. Entonces, sí es transferible en una cantidad que en cualquier otro país, en una situación normal, no sería lógico, pero en una cantidad inmensa es transferible el liderazgo de María Corina hacia la intención de voto hacia el doctor Edmundo González Urrutia, quien, por cierto, como estaba diciendo, una persona bajo perfil, una persona que simplemente tiene una carrera diplomática en Venezuela, fue embajador en varios sitios, viceministro. Fue embajador, la gente dice, fue embajador durante Chávez en Argentina. Bueno, eso era porque él venía del gobierno anterior y demoraron como un año en destituirlo. Es que lo que pasa en este tipo de regímenes es que confunden lo que es gobierno con Estado. Claro. El señor era un funcionario de carrera del Estado venezolano y duró 2 años mientras estuvo Hugo Chávez en el poder. Después Hugo Chávez acabó con los funcionarios de carrera, no solamente de la Cancillería venezolana, sino también del Poder Judicial, y por eso es que hoy en Venezuela no hay separación de poder. Y del ejército, ¿no? Entonces, él no era un embajador de Chávez, era un embajador de Venezuela en Argentina, es muy distinto. Y hay que condenar seriamente al régimen de Maduro, no como estaba Juan González con todo ese llevitrae desde el Departamento de Estado. Fíjate que, y en el caso cubano, hay un informe del Departamento de Estado
muy duro, que esperemos que con Venezuela lo sean igual, que dice que tienen informes creíbles sobre ejecuciones arbitrarias y torturas, donde hay tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, graves problemas con la independencia de poder judicial, y hay represión transnacional, me llamó la atención eso, contra personas de otros países, interferencia en la privacidad, etcétera. Si le pones Cuba, es Cuba. Si le pones Venezuela, eso mismo es Venezuela. Y si le pones Nicaragua, es lo mismo que ocurre en Nicaragua. O sea, este cáncer que está viviendo Venezuela, Cuba y Nicaragua, sabemos que tiene un origen, que es Fidel Castro. Desde ahí se originó toda esta desgracia que está pasando en Latinoamérica. Ahora, es más atrás, más que Fidel, sí, es más que Raúl, es una ideología falsa. Pero esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, la tortura, la desaparición forzada de personas que hay en Venezuela. Nuestro coordinador de organización, Henry Elviares, está hoy privado de libertad porque sabemos que está privado de libertad, pero no sabemos dónde está. Qué horror, ¿no? Igual que no sabemos dónde está Dinora Hernández. Hay desaparición forzada de personas. 5 personas más del comando a nivel nacional en Venezuela están desaparecidos de forma forzada en Venezuela, sin derecho a abogados, sin derecho a comunicarse con su familia, sencillamente porque escogimos la ruta electoral. Lo que tiene el régimen de Maduro descolocado es que María Corina Machado está haciendo absolutamente lo contrario que ellos quieren. Ellos quisieran que sacáramos a la gente a la calle, que saliéramos a protestar, y hemos dicho, nada nos va a sacar de la vía electoral, vamos a una transición, vamos a la salida del régimen criminal por la vía electoral democrática y pacífica, y lo que más le conviene al señor Nicolás Maduro hoy, todavía hoy, es negociar su salida pacífica para la transición con María Corina Machado, que es la líder del país. Como dijo alguien una vez, no hay que pasarlo por las armas, hay que pasarlo por las urnas. Cuando regresemos, un mercenario